Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de otro tema, ¿ok? Bueno, ustedes en su mayoría creo que ya vieron en sus colegios cómo formar compuestos químicos. Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en eso, ¿ok? En cómo formar compuestos químicos. Súper facilito, lo más fácil que podamos hacer, ¿sí? Vamos a formular y obviamente vamos a dar la nomenclatura que corresponde para cada uno de ellos. Y ustedes van a recordar y van a decir, no, la nomenclatura es súper complicado, ya no me acuerdo. En fin, vamos a hacerlo más fácil, ¿sí? Para que ustedes me entiendan, ¿ya? Por ahora, vamos a enfocarnos en la formación de compuestos químicos binarios, ¿ok? Vamos. Entonces, la formulación. La fórmula química expresa la composición y proporción de moléculas y compuestos en los compuestos químicos mediante símbolos químicos y subíndices. En pocas palabras, yo voy a tener, sí, yo qué sé, vamos, pongamos el cloro, ¿sí? No, perdón. Un compuesto, pongamos el aluminio, ¿sí? El aluminio iba a reaccionar con oxígeno, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a ponerle ya la fórmula química que es el óxido de aluminio, ¿sí? ¿Qué les dice aquí? Que son compuestos, ¿sí? Son compuestos. Los compuestos químicos van a estar dados por nuestros elementos, ¿sí? Nuestros elementos y sus subíndices que nos van a indicar la cantidad de átomos de ese elemento que se encuentran presentes en ese compuesto. Es decir, en el óxido de aluminio yo tengo 2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Ok, primero vamos a hablar de las sustancias simples, ¿ya? En sí, las sustancias simples son aquellas que están constituidas por un solo elemento, ¿ya? Como por ejemplo, tenemos el hidrógeno molecular, que nosotros lo denominamos, ¿no es cierto? Hasta el oxígeno molecular, ¿se dan cuenta? Sí, son compuestos formados por 2 átomos del mismo elemento, ¿no es cierto? En la sistemática, ustedes de hoy en adelante se van a acordar que a la sistemática se le da un nombre de nombre lectura. ¿Qué significa eso? Que vamos a anteponerle, ¿sí? A nuestro elemento la cantidad de átomos que yo tenga, ¿sí? Pero vamos a utilizar un prefijo de cantidad. En este caso tenemos el prefijo de, tenemos el subíndice 2, ¿no es cierto? Cuando tenemos 1, van a recordar, es mono, 2, di, cuando tenemos 3 átomos sería tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, 7, hepta, 8, octa, 9, nona y 10, deca. Casi que no van a utilizar el deca, sin embargo les voy a colocar aquí, ¿ok? Ok, un átomo sería mono, ¿no es cierto? 2 sería di o bi, también se le denomina, ¿sí? Pero comúnmente di. 3, entonces sería tri. 4 sería tetra. 5 sería penta. 6 sería hexa. 7 sería hepta. 8 sería octa. 9 nona y 10 deca. ¿Sí?
lo van a recordar, ¿ok? Pongámosle con algo bonito. ¿Listo? Ok, hasta ahí. Entonces, en este compuesto químico, nosotros comúnmente lo denominamos hidrógeno molecular, ¿no es cierto? Sin embargo, en la nomenclatura sistemática, como tenemos dos átomos de hidrógeno, correspondería al dihidrógeno, ¿no es cierto? Mientras que en la tradicional es hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno no lo podemos encontrar en solito, siempre va a estar acompañado de su homólogo, que es el otro hidrógeno, ¿ok? Al igual que el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el oxígeno molecular, ¿ok? Hasta ahí, vamos. Aquí ustedes ven que ya no tengo ya no tengo dos átomos de oxígeno, sino tengo tres, ¿sí? Entonces correspondería a nuestro prefijo de cantidad tri, ¿no es cierto? Y es el trioxígeno, denominado comúnmente, ¿sí? En la nomenclatura tradicional como ozono. Tenemos el azufre 8, ¿sí? Ese es el azufre como ustedes lo van a encontrar. No se lo encuentra en la naturaleza solito al azufre, ¿sí? Sino con su sufijo 8. ¿Ok? Entonces es el octoazufre según la sistemática. Vamos. El fósforo también nosotros no lo encontramos en la naturaleza solito, ¿sí? Lo vamos a encontrar entre 4 fósforos unidos, ¿sí? Y se le denomina tetrafósforo, que tradicionalmente es para nosotros el fósforo, ¿sí? Ok, en la naturaleza les estoy hablando, ¿no? Ok, los gases nobles son monoatómicos. Cabe recalcar, chicos, que nosotros podemos formar muchísimos compuestos químicos, ¿sí? Aproximadamente, si mal no recuerdo, son entre 3 millones. Ok, vamos. Ya. Ok, ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, el famosísimo número de oxidación. Sí, que nos torturaban en el colegio, que debemos memorizarnos los números de oxidación. Y sí, es verdad. En química es algo súper básico que ustedes sepan la valencia de cada uno de los elementos. ¿Por qué? Sin eso, ustedes no podrán formar compuestos químicos, ¿ok? Sin embargo, ya les enseñaré un truquito de cómo puedo saber con qué estado de oxidación está actuando el elemento, ¿ok? Vamos, el número de oxidación de un elemento es equivalente a su valencia, es decir, la capacidad de combinación que tiene ese elemento, ¿sí? Con signo positivo o negativo, dependiendo. Si yo cedo electrones, es decir, me libero de carga negativa, yo me quedaré positivo, mientras que si yo acepto electrones, ¿qué pasa? Me cargo de forma negativa, ¿sí? En la siguiente tabla nosotros indicamos los estados de oxidación, ¿sí?, más usuales. Está dado por grupos, chicos, ¿sí? Sin embargo, ustedes van a formular una tablita, ¿sí?, en la cual ustedes, no sé cómo ustedes les dieron en el colegio, ¿sí? Sin embargo, aquí nosotros tenemos nuestro estado de oxidación para cada uno de los grupos, ¿sí? Como por ejemplo, el grupo 1A, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿sí? Tiene uno más. Como ven, el hidrógeno tiene su asterisco. Significa que también tiene el estado de oxidación 1 menos, ¿sí? Para el grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, tenemos nuestro estado de oxidación 2 más, ¿sí? Y sucesivamente, ¿sí? Ustedes van a ir acomodándose, ¿sí? Como ustedes mejor les parezca. Sin embargo, van a memorizar, por favor, los números de oxidación para nosotros poder continuar con la explicación, ¿sí? Entonces, ya tienen tarea. Vamos. Entonces, como lo había dicho, vamos a hablar de compuestos binarios, recordando que podemos tener en
en formulación de compuestos químicos inorgánicos, compuestos binarios, compuestos ternarios y compuestos cuaternarios, ¿sí? Entonces, encabezando la lista de los compuestos binarios, encontramos los óxidos, ¿sí? Ok. Entonces, vamos. ¿Qué recuerdan de los óxidos? Ya, profe. Yo sé que los compuestos binarios, que son los óxidos, son combinaciones con el oxígeno, ¿no es cierto? El oxígeno, al estar combinado con cualquier elemento químico, va a ser un óxido, ¿sí? Ok, como por ejemplo, podemos mezclarlo, ¿sí? Con el litio, un metal, con el hierro, otro metal, con el azufre, entre otros, ¿sí? Vamos. Entonces, vamos a mezclarlos, ¿sí? Entonces, me van a decir, ¿cómo puedo tener yo óxidos metálicos, que son los óxidos básicos, y óxidos ácidos, ¿sí? Que son los óxidos no metálicos, ¿sí? Todo depende del si nosotros vamos a combinar el oxígeno con un metal o con un no metal, ¿sí? Entonces, vamos a decir que los óxidos se van a subdividir, ¿sí? En óxidos básicos, ¿sí? Y también se van a subdividir en óxidos ácidos, ¿sí? Sabiendo que óxidos básicos van a estar dados cuando mezclamos obviamente el oxígeno con un metal, mientras que los óxidos básicos van a estar dados cuando lo combinamos con un no metal, ¿sí? Entonces, ¿qué deben hacer antes de nada? Antes de iniciar, vamos a clasificar, sí, entre metales y no metales, sus números de oxidación, ¿sí? Vamos a clasificar metales y no metales con sus respectivos números de oxidación. Adicional a eso, van a subdividirles a los metales entre metales de valencia fija y metales de valencia variable. En otras palabras. Vamos, ustedes van a hacer lo siguiente de tarea. Ok, van a poner en sus cuadernitos, sí. Estados de oxidación de los elementos químicos. ¿Sí? Ok. Ya, profe, facilita hasta ahí, ¿no es cierto? De los elementos químicos. Ok. ¿Qué más? Ustedes van a dividirlo, ¿sí? Ok. Van a dividirlo y van a poner aquí todos los elementos que son no metales. Y con eso nos vamos a ahorrar muchísimo, ¿sí? Los no metales. Ok, iniciando con los halógenos, ¿sí? Los halógenos, los anfígenos, ¿sí? Halógenos, anfígenos, nitrogenoides y los carbonoides. Esta partecita de aquí son los más fáciles, son poquitos, ¿sí? No hay mayor problema. Y también van a dividirle a su tablita en metales, ¿sí? Todos los metales que existen, sabiendo que los metales se clasifican en metales de valencia o estado de oxidación fijo y valencia variable. Entonces, aquí van a poner todos los que son de valencia fija. ¿Y cuáles son?
va a ser todos los que tienen uno más, que son los monovalentes, dos más, divalentes, tres más, que son los trivalentes, cuatro más, los tetravalentes. No tenemos 5 más, nos pasamos al 6 más, que son los hexavalentes. Y valencia variable, ustedes tienen monovalentes, divalentes, que son 1 más, 2 más, ¿sí? Tienen, me va a faltar espacio. Tienen el 1 más, 3 más, que son los monovalentes trivalentes, 2 más, 3 más, ¿sí? Que encontramos el hierro, el cobalto, el níquel, el manganeso y el cromo, ¿sí? De ahí nos pasamos al 2 más, 4 más. Encontramos el plomo, el estaño y el platino. Vamos, el último, no, perdón. 3 más, 5 más, que encontramos el cerio y el praseodimio. Y vamos a tener el 4 más, 5 más, que encontramos el niobio, el vanadio y el tantalio, ¿sí? Ok, recuerden chicos, los halógenos, en donde encontramos el flúor, cloro, bromo y yodo, ya está todo, ellos tienen una valencia tanto negativa y también tienen valencias positivas, que son 1 más, 3 más, 5 más, 7 más, ¿sí? No se olviden eso. Al igual que los anfígenos tienen una valencia negativa, que es 2 menos. Aparte de eso, tienen 2 más, 4 más y 6 más. Todo esto vamos a necesitarlo, ¿ok? Ya van a saber para qué. Ok, ya vamos a explicarlo. Los nitrogenoides son 3 menos, pero también tienen sus valencias 3 más y 5 más. El nitrógeno tiene muchas más, ¿no? Ya lo van a consultar ustedes. Y el carbono tiene 4 menos y también tiene 2 más y 4 más. ¿Sí? Entonces, ustedes, ¿cuál es su tarea? Pues decirme quiénes están en estas familias, en estos grupos, ¿sí? Como por ejemplo, yo, ¿cuál le pongo? Al nitrógeno, a los nitrogenoides. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio están dentro de este grupo, ¿ok? Ya listo, chicos. Vamos. Entonces, ¿sí? Ahora sí, ¿no es cierto? Los óxidos básicos van a ser los que hemos combinado el oxígeno con mi metal, mientras que los óxidos ácidos vamos a combinar el oxígeno con mi no metal. Ok. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a los óxidos metálicos, es decir, los óxidos básicos. Utilizamos metales, ¿sí? Entonces son combinaciones del oxígeno, oxígeno con valencia 2 negativo, chicos. Sin temor a equivocarse, ¿sí? Cuando a ustedes les pongan un compuesto químico, ¿sí? En donde tengamos un oxígeno, no lo duden. Su valencia es 2 menos, ¿ok? A menos, sí, a menos que les digan que es un peróxido o un superóxido. Ahí la valencia cambia, ¿ya? Pero en el 99.9 de los casos, la valencia es 2 menos, ¿sí? Con un metal, ¿sí? Vamos a combinar con un metal y el metal, lógicamente, va a tener su valencia positiva, ¿sí? Siempre que ustedes vayan a formar compuestos químicos, el 1 va a tener
valencia positiva, mientras que el otro va a tener valencia negativa. Nunca los dos positivos o los dos negativos, ¿sí? Ok. ¿Con qué fin? Para que la molécula sea eléctricamente neutra. Ok. ¿Cómo formulamos entonces? Tenemos el metal con su valencia positiva y el oxígeno con su valencia 2 negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Siempre, chicos, el metal o el que tenga la valencia positiva delante, ¿sí? Y después el que tenga la valencia negativa. En este caso, el oxígeno está trabajando con su valencia negativa, ¿no es cierto? 2 menos. Vamos a imaginarnos que el 2 está en la parte de acá arriba, ¿sí? Como un superíndice, ¿sí? Y el número de oxidación del metal está aquí, es decir, el N positivo. ¿Qué hacemos? Vamos a intercambiar cargas. El N que tendríamos aquí va a pasar al oxígeno como subíndice, mientras que el 2 negativo que teníamos acá, ¿no es cierto?, va a pasar al metal como su subíndice, sin cargas, ¿sí? Es decir, sin el signo, ¿ya? Y con eso tenemos nuestro óxido, ¿sí? Ok, entonces vamos a tener 3 nomenclaturas: la sistemática, la stock y la tradicional, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. La nomenclatura sistemática, ¿recuerdan el prefijo? Sí, el prefijo de cantidad, ¿no es cierto? Del óxido, ¿sí? Más el prefijo de cantidad del metal, que por lo general va a ser 2, ¿no es cierto? Porque tenemos el óxido, que es 2. Ok. Que el oxígeno que está actuando con su valencia 2 negativa y lo ponemos acá, ¿no es cierto? Al intercambiar tenemos el 2, ¿sí? Entonces sería Di y el nombre del metal. Ya vamos a hacer ejercicios. La nomenclatura stock, ¿sí? Vamos a poner la palabra óxido más el nombre del metal, ¿sí? Y el número, la valencia en números romanos, ¿sí? Por lo general nosotros vamos a poner esto, vamos a utilizar la nomenclatura stock cuando tengamos metales de valencia variable, ¿sí? Ok. Y la nomenclatura tradicional vamos a colocar la palabra óxido, ¿sí? Y vamos a utilizar prefijos y sufijos, ¿sí? Cuando tengamos, ¿sí? Cuando tengamos metales que tengan 4 estados de oxidación, vamos a utilizar lo siguiente. A la valencia más pequeñita, a la valencia más pequeña le vamos a poner hipooso. A la media baja sería oso, ¿sí? Es decir, la raíz del metal terminada en oso. A la media alta, ¿sí? El nombre del metal terminado en ico. Y a la última, que sería la más alta por lo general, son 4 estados de oxidación. No encontraron más, ¿ok? Que sería per, ¿sí? El prefijo per con el nombre del metal, la raíz del metal, terminada en ico, ¿ok? Entonces, vamos. Bueno, esto es cuando tenemos 4 estados de oxidación, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si es que tenemos solamente 3? Utilizamos las 3 primeras, ¿sí? Hipooso, oso e ico. ¿Qué pasa si es que tengo solamente 2 estados de oxidación? Utilizo a la más pequeña oso y a la más grandecita ico, que es en la mayoría de los casos, ¿ok? ¿Sí? A la más pequeña oso y a la más grandecita ico. Ejemplo, el hierro tiene estados de oxidación 2 más, 3 más, es decir, solamente 2 opciones. Entonces, a la más pequeña, que sería el 2 más, le vamos a dar la terminación oso.
¿sí? Mientras que a la más alta, que es 3 más, vamos a darle la terminación ico. Es decir, vamos a pasar a los ejemplos, ¿sí? A ver, tenemos el compuesto, ¿no es cierto? Vamos a la sistemática que habíamos aprendido. Vamos a mover, no. Vamos a hacerlo aquí ya. Vamos. Tenemos nuestro hierro, Fe, ¿no es cierto? Este hierro tiene una valencia 2 positiva, ¿sí? A este hierro le vamos a agregar, ¿sí? Este más lo voy a poner un poquito más grande. Más oxígeno. Y el oxígeno está con 2 negativo, ¿sí? Ya. Al mezclarse, al combinarse, vamos a tener la flecha de reacción, ¿sí? Vamos a obtener, ¿qué les dije? Primero el metal, ¿sí? Y vamos a intercambiar los estados de oxidación, ¿no es cierto? Sería aquí 2, ¿sí? Oxígeno, también 2, ¿sí o no? Intercambio. El número de oxidación del hierro pasa al oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno pasa al hierro, que en este caso coincide, que es que nos quede 2 y 2. Siempre que ustedes puedan, chicos, van a simplificar. Simplifico. Y a ver, cambiemos el color. Ya. Se simplifica. La mitad, 1. La mitad también, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué significa? Que nos queda 1 y 1. Que en química no utilizamos, ¿sí? Solamente ponemos nuestro elemento y asumimos que tenemos 1, ¿sí? Es 1. Y tenemos nuestro compuesto que es el FeO. Ahora sí, vamos con la nomenclatura. Yo que había dicho que cuando sea 1, vamos a utilizar el prefijo mono para la sistemática. Entonces sería monóxido de hierro. Nada más, ¿sí? Para el stock, como sabemos que el hierro es un metal de valencia variable, es decir, tiene 2 más y 3 más, aquí sí necesitamos colocar el número de oxidación en números romanos. Porque si ustedes me dicen óxido de hierro, óxido de hierro, pero óxido de hierro, ¿qué? 2 más o 3 más, ¿sí? A diferencia, si ustedes me dicen óxido de sodio, el sodio tiene una valencia 1, por lógica, no me puede poner otro estado de oxidación, ¿sí? ¿Me hago entender? Ok. Entonces, la palabra óxido, ¿sí? Que era en la nomenclatura stock, óxido seguido de la palabra de, seguido del nombre del elemento, que es hierro, ¿sí? Y seguido, entre paréntesis, de su número de oxidación, ¿sí? En números romanos, ¿sí? ¿Con qué número de oxidación inició? Con 2 más, ¿sí? Siempre van a colocar el número de oxidación con el que inician, no con el que terminan, ¿sí? Número de oxidación. Y esto no es número de oxidación, solamente es la cantidad de átomos que tiene el hierro, ¿sí? En este compuesto, ¿sí? Acá tenemos el número de oxidación, que es 2 más con el que inicia el hierro, ¿sí? 2. No ponemos ni más ni menos, solamente el número, en números romanos. Ok. Y vamos con la tradicional, ¿sí? Hace un momento yo ya les había explicado que el hierro tiene valencia 2 más y 3 más. Por lo tanto, a la más pequeña, cuando tenemos esto, ¿sí?
le vamos a dar la terminación oso, mientras que a la más altita le vamos a dar la terminación ico. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a colocar la palabra óxido seguido de la raíz del elemento, ¿sí? Es hierro, yo sé que para nosotros es el hierro. Sin embargo, en su vocablo original, ¿sí? Empieza con, vamos a tener el ferrum, sí, me parece que se denomina así. Entonces, la raíz del elemento es fer y vamos a tener la terminación oso, ¿sí? Óxido ferroso. Mientras que si utilizamos la valencia 3 más, que es la más altita, vamos a tener la terminación en ico, porque solamente tenemos 2 opciones, ¿sí? Eso ya les había explicado. Y es el óxido férrico, ¿sí? Al igual que el anterior, óxido de hierro, sí, pero con 3 más, perdón, con 3. Y se va a denominar trióxido de hierro, de dihierro, cuando ustedes ya realicen el ejercicio, ¿sí? Aquí tenemos el litio, ¿sí? El litio es un elemento, es un metal de valencia fija, y por eso en la nomenclatura stock ustedes ven que no es necesario colocarle el número de oxidación, ¿sí? No es necesario poner los números romanos. Ok. Cuando tienen solamente una opción para la tradicional, ¿sí? Se le da la terminación ico, ¿sí? Ico. Vamos con los óxidos no metálicos, es decir, con los óxidos ácidos. Estos van a ser combinaciones del oxígeno con su valencia negativa y un no metal, ¿ya? Pero, profe, me dijo que el no metal tiene valencia negativa, pero también tiene valencia positiva. Por lo tanto, vamos a utilizar la valencia positiva de ese no metal. Entonces, la formulación está dada por la siguiente ecuación. El no metal con su valencia negativa más. ¿Dónde está un más? Más. Más el oxígeno con su valencia 2 negativo, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? La valencia del oxígeno se intercambia y pasa a ser el número pequeñito, ¿sí? De nuestro no metal. Mientras que la valencia de mi no metal pasa a ser nuestro no se llama superíndice. Bueno, el número pequeñito de mi oxígeno, ¿sí? Entonces, chicos, vamos hasta ahí. De la nomenclatura sistemática, stock y tradicional, muy similar a la anterior, ¿ok? Vamos a tener nuestro prefijo de cantidad, seguido de la palabra óxido, más el prefijo de cantidad de nuestro metal, perdón, de nuestro no metal, ¿sí? Para la nomenclatura stock, que es vamos a tener la palabra óxido, más el nombre de nuestro no metal, con su valencia en números romanos, ¿sí? Aquí sí es necesario, ¿sí? Lo vamos a utilizar siempre. Y la nomenclatura tradicional que se le denomina anhidro. Sin embargo, ya lo están considerando como óxido. Ya me he encontrado en algunos ejercicios como óxido. Pero, según la tradicional, se le denomina anhidro, ¿sí? Al igual que en el anterior, que ya les había explicado, cuando ustedes tengan 4 opciones, ¿sí? De estados de oxidación, vamos a tener prefijos y sufijos. Hipo seguido de la raíz del elemento terminado en oso,
para la valencia más pequeña, ¿sí? Para la media baja va a ser la raíz del elemento terminada en oso. Para la media alta va a ser la raíz del elemento terminada en ico. Y para la alta va a ser el prefijo per seguido de la raíz del elemento terminado en ico, ¿sí? Cuando tenemos tres opciones, las tres primeras, hipo-oso, oso e ico. Cuando tenemos solamente dos opciones, oso e ico, mientras que cuando tenemos una sola opción, vamos a tener la terminación ico, ¿sí? Ejemplo, el azufre y el carbono, ¿ya? Vamos. Vamos a realizarle con el segundo, ¿ya? Azufre, ¿sí? El azufre está con su estado de oxidación, ya van a ver. Estado de oxidación del azufre, 4 más y 6 más. Vamos a utilizar el 6 más, ¿sí? Le vamos a agregar el oxígeno para que sea un óxido, si no, no podemos decir que es un óxido. Oxígeno 2, ¿qué? 2 negativo. Y vamos a tener nuestra reacción. Ok, ¿quién iba primero? ¿El metal o el que tenga la valencia positiva? En este caso, el azufre. Vamos a intercambiar carguitas, ¿no es cierto? Que sería la del oxígeno, ¿sí? Que está como su superíndice. Vamos a bajarla y ahora va a ser el número pequeñito del azufre, que sería 2. Mientras que vamos a tener el oxígeno con 6 más, con 6, ¿no es cierto? Ok, vamos a aumentarles. ¿Ya? Nuestro subíndice, sí, ya recordé la palabra. El subíndice del azufre es 2 porque proviene del estado de oxidación del oxígeno, ¿sí? Y el subíndice del oxígeno es 6 porque proviene del intercambio, ¿sí? Del estado de oxidación del azufre, ¿sí? Al igual, ¿qué pueden hacer, chicos? Nunca me voy a cansar de hacer esto porque es en lo que suelen confundirse. ¿Qué ven? Que yo puedo simplificar la mitad 1 y ¿qué más? La mitad de 6, 3. ¿No es cierto? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener, chicos? En sí, nuestra fórmula quedaría S azufre, ¿cuánto? Azufre 1, ¿sí? Oxígeno, ¿cuánto? 3. Ok, hagamos de más pequeñitos. A nuestros subíndices. ¿Ya? Y ya. Como ya les dije, el subíndice 1 no se lo toma en cuenta, no se lo coloca y solamente es el azufre así, solito, ¿sí? Y nuestra fórmula química nos queda SO3. Ok, hasta ahí entendido, ¿verdad? Y nos quedamos con este de acá abajito, ¿sí? ¿Cómo se denomina? Vamos. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 3, el prefijo de cantidad es tri, por lo tanto sería el trióxido de azufre, nada más, ¿no es cierto? Vamos con el óxido de azufre, vamos con la stock.
¿Cómo era? Pues la palabra óxido seguida del nombre del elemento, ¿sí? Con su número de oxidación, con el número de oxidación del cual proviene, que es 6 más, ¿no es cierto? Entonces sería óxido de azufre, entre paréntesis, 6, ¿sí? Y vamos con el último, ¿sí? El azufre tiene 3 opciones, ¿sí? El azufre tiene 3 opciones de estados de oxidación, que son 2 más, 4 más y 6 más, ¿sí? Esos son los números de oxidación que pueden tener el azufre, ¿sí? Los números de oxidación positivos, ¿no? Recuerden que el negativo es 2 menos. Ok, utilizamos al más altito, ¿no es cierto? Sí, tienen 3 opciones. Yo que había dicho, cuando tienen 3 opciones, utilizan las 3 primeras y las van encajando. Por lo tanto, a la primera le corresponde hipooso, a la siguiente oso y a la tercera ico. Utilizamos la tercera, que es la más grande, sería ico, ¿no es cierto? Palabra anhídrido, ¿sí? Al igual que el hierro, sí, este proviene en su lengua original, no es azufre, sino proviene del sulfurum, ¿sí? Por lo tanto, la raíz del elemento es sulfur, ¿sí? Y vamos a tener la terminación ico, sulfúrico, ¿sí? Ok, chicos, les pongo estos, tanto el hierro como el azufre, porque cambian, ¿sí? Sus iniciales, ¿sí? En la nomenclatura tradicional cambian. No es hierroso, es férrico, no es azufroso o azúfrico, es sulfúrico, ¿no es cierto? Ok, vamos con los siguientes, que son los hidruros. Y estos ya son igual facilitos. Aquí el que toma el papel protagónico es el hidrógeno, ¿sí? Entonces, los hidruros también los vamos a clasificar, ¿sí? Vamos a ver, ya les dije que el hidrógeno toma su papel protagónico, ¿sí? Y vamos a utilizarlo, ¿sí? Con su valencia tanto positiva como negativa, ¿sí? Entonces, vamos a tener hidruros metálicos, ¿sí? Y son combinaciones del hidrógeno. Si es que tenemos metálicos, lógicamente estamos utilizando metales, ¿no es cierto? Y lógicamente el metal tiene valencia positiva. Por lo tanto, el hidrógeno va a utilizar su valencia negativa, ¿sí? Son combinaciones del hidrógeno con su valencia negativa, uno menos, con un metal, ¿sí? Cuya valencia va a ser positiva, ¿sí? La formulación, ¿sí? El metal con su valencia positiva, hidrógeno con su valencia negativa. Solo en los hidruros metálicos utilizamos el hidrógeno con su valencia negativa, ¿sí? Si no es un hidruro, van a utilizar por favor con la valencia positiva, ¿sí? Y al igual que ya habíamos hecho, vamos a intercambiar sus cargas. El número de oxidación del metal va a pasar al hidrógeno, mientras que el número de oxidación del hidrógeno va a pasar al metal, ¿sí? Y la nomenclatura sistemática está dada por, esto es facilita, ¿sí? Por su prefijo de cantidad terminada en hidruro, ¿sí? De, y el nombre del metal. La nomenclatura stock viene a estar dada por la palabra hidruro más el nombre del metal, acompañado de su número de oxidación, de su valencia en números romanos, y la nomenclatura tradicional, sí, también vamos a utilizar la palabra hidruro, sí, con los prefijos y sufijos que ya habíamos aprendido, ¿sí? Ejemplos, sí, vamos a realizar un ejemplo. Vamos con, creo que el calcio y el litio son súper fáciles, ¿sí? Aunque si ustedes desean, lo hacemos. Sin embargo, yo quiero hacer con el hierro. ¿Por qué?
porque este es un metal de valencia variable. Ok, nuevamente. Hierro, con su valencia, vamos con la más grandecita, 3 más. Le vamos a agregar un oxígeno. Sí, oxígeno 2 negativo. Ay, perdón, perdónenme la vida. Hidrógeno 1 negativo. ¿Sí? ¿Y qué vamos a obtener en nuestra reacción? Pues, como ya les había mencionado, el hierro, ¿sí? Siempre vamos a tener el que tenga el número de oxidación positivo delante, ¿sí? Y vamos a intercambiar. Por lo tanto, el número de oxidación del hidrógeno pasaría a ser el subíndice del hierro y el número de oxidación del hierro pasa a ser el subíndice del hidrógeno, ¿sí? Y ya tenemos, como ya les había explicado, el 1 no se escribe. Y tenemos nuestra ecuación, ¿sí? Entonces, corresponde al tercero, ¿no? FeH3. En la sistemática, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo 3, por lo tanto sería trihidruro de hierro, ¿sí? Ok, vamos con el stock. Vamos, palabra hidruro, ¿sí? Hidruro de hierro, ¿sí? Sin embargo, aquí necesitamos poner la valencia con la cual está actuando el hierro, porque es un metal de valencia variable, ¿sí? Acá me van a decir, profe, ¿y por qué acá no pone el número de oxidación o la valencia, ¿no es cierto?, en la sistemática? Porque ya estoy dándole el nombre de lectura y ya me está indicando que tengo 3 hidruros, ¿sí? Ok. Y por lo tanto, el 3 viene a ser la nomenclatura, perdón, el número de oxidación con el que está actuando el hierro, ¿sí? Mientras que para la tradicional, como el hierro tiene valencia 2 más y 3 más, ¿sí? Vamos a tener el hidruro terminado en, seguido del nombre del metal terminado en ico, ¿sí? Por lo tanto, es el hidruro férrico, porque estamos utilizando su valencia más altita, ¿sí? Que es 3 más. Ok, ustedes van a repasar con los demás compuestos, ¿ya? Y como ya saben, cualquier pregunta me la hacen. Vamos con los haluros de hidrógeno, que son los hidruros no metálicos, ¿sí? Ok, estos van a ser combinaciones de un no metal, ¿sí? Ok, ¿se acuerdan? Los anteriores eran hidruros metálicos. Acá tenemos los hidruros no metálicos a los que se denominan haluros de hidrógeno, ¿sí? Y estos haluros ya no van a utilizar el hidrógeno con su valencia negativa, sino con su valencia positiva. ¿Por qué? Porque el no metal ahora sí actúa con su valencia negativa, ¿sí? Y van a ser grupos de la familia 6A, 7A, ¿sí? Que se van a combinar con nuestro hidrógeno, ¿sí? Solo de la familia 6A y 7A. Es decir, de la 6A, de la 6A, azufre, selenio y teluro, mientras que de la 7A, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Van a ser los que forman estos haluros. Entonces, la formulación tenemos el hidrógeno con su valencia positiva. Recuerden bien, van a poner con la valencia positiva primero, ¿sí? Con su no metal, con su valencia negativa. Por lo tanto, ¿quién va primero? El hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene valencia positiva. Hidrógeno con su subíndice, que es el número de oxidación del no metal. Y vamos a seguir con el no metal y la valencia del hidrógeno, que es 1, ¿sí? Ok. Nomenclatura sistemática. Vamos a tener, aquí ya no es nombre lectura, ¿no? Como los anteriores, que para el grupo funcional que estemos manteniendo, teníamos el prefijo de cantidad, ahora ya no. Vamos a tomar en cuenta que estamos utilizando no metales y vamos a poner la raíz del elemento terminado en uro, ¿sí?
seguida del prefijo que tiene el hidrógeno, ¿sí? Ok, vamos, nomenclatura stock, ¿sí? El nombre o la raíz del elemento terminada en uro, seguida de la palabra hidrógeno. Por lo general no se utiliza, ¿sí? Y la nomenclatura tradicional, ¿sí? Se le denomina ácido, ¿sí? Entonces, chicos, aquí a estos se les denomina los famosísimos ácidos hidrácidos, ¿sí? Ok, los famosos ácidos hidrácidos. Y listo. Entonces, aquí estamos en los ácidos hidrácidos. Nomenclatura tradicional. La palabra ácido seguida de la raíz del elemento terminada en hídrico. Ahora vamos a los ejemplos, ¿sí? Vamos con el más común. El famosísimo ácido clorhídrico, ¿sí? Todos lo recuerdan. Es decir, el hidrógeno con su valencia positiva, que es uno más, al cual le vamos a agregar el cloro, ¿sí? El cloro con su valencia negativa, y solamente tiene una valencia negativa, ¿sí? Que es uno menos, ¿sí? Y vamos a tener la reacción, ¿sí? Primero va el que tiene la valencia positiva, ¿no es cierto? Que en este caso es el hidrógeno. Y tenemos como subíndice el número de oxidación del cloro, que sería 1, ¿sí? Seguido del no metal, que es el cloro, con subíndice, que es el número de oxidación del hidrógeno, que también es 1. En este caso, ambos se me van porque no los ponemos a los unos, ¿no es cierto? Y nos queda el famoso HCl. Ok, según la sistemática es cloruro, ¿sí? El nombre del no metal, cloro, terminado en uro, cloruro, ¿sí? De ¿cuántos hidrógenos tienen? Unito, sin embargo no lo van a poner, ¿ya? Y es el cloruro de hidrógeno. Supongamos que acá tenemos un 2. Entonces sería el cloruro de dihidrógeno, ¿sí? Pero no es el caso, ¿sí? El stock también se le denomina cloruro de hidrógeno, ¿sí? Y en la tradicional, pues la palabra ácido, ¿sí? Porque tenemos la presencia de nuestro hidrógeno, ¿sí? Y él le da la característica ácida. Entonces es el ácido clor terminado en hídrico. Ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces ustedes van a repasar con los otros ejercicios. Ok, acá tenemos otros hidruros no metálicos, ¿sí? Pero estos se los denomina hidruros volátiles o también se le denomina compuestos especiales. Yo sé que ustedes los han escuchado, ¿ya? Estos van a ser la combinación de nuestro hidrógeno con su valencia negativa, ¿sí? No. Tenemos el hidrógeno con su valencia positiva, con su no metal, que es una valencia negativa, ¿sí? De los grupos 14 y 15, ¿sí? Nuevamente, vamos a tener la formulación X, ¿sí? Que corresponde al no metal con su valencia negativa, ¿sí? Y el hidrógeno con su valencia positiva, ¿ok? Vamos a intercambiar las carillitas, ¿sí? Sin embargo, en este caso, como su nombre lo indica, compuesto especial, solamente en estos casos vamos a poner al que tiene la valencia negativa delante, ¿ok? Entonces, vamos a tener el no metal, ¿sí? Vamos a tener
como sufijo del no metal el número de oxidación del hidrógeno, y como sufijo del hidrógeno vamos a tener el número de oxidación del no metal, ¿sí? Sin cargas. Vamos. Nomenclatura sistemática. Vamos a tener nuestro prefijo de cantidad terminado en uro, de y el nombre del no metal. Vamos a tener la nomenclatura stock, la palabra hidruro de nuestro no metal con su número de oxidación con su valencia y números romanos, y la nomenclatura tradicional que tiene nombres propios admitidos. Ok, vamos con el más facilito de todos. Bueno, no el más fácil, el primero, ¿ya? Que es el nitrógeno. El nitrógeno, su estado de oxidación es 3 negativo. A este lo vamos a combinar con el hidrógeno, cuyo estado de oxidación es 1 más, ¿sí? Y nos va a dar la reacción, ¿sí? Solamente en este caso, que son los compuestos especiales, sí, tenemos el negativo delante, que es nitrógeno, ¿sí? Que va a ser su subíndice, el número de oxidación del hidrógeno, que es 1, seguido del hidrógeno, cuyo subíndice es el número de oxidación del nitrógeno, que es 3. El 1 no se escribe, por lo tanto nos queda el famoso NH3, que en la tradicional se la denomina como amoníaco. Sí, a este compuesto químico está catalogado como amoníaco, el famoso NH3, que nos sirve o lo utilizamos principalmente en limpieza y está en forma gaseosa, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos los otros compuestos especiales. Por lo general, chicos, a ustedes les van a pedir esto. Forme la fosfina. ¿Quién es la fosfina? El pH3. Estibamina, SbH3. El famoso metano. El metano ya lo encontramos en la química orgánica, ¿no? Ya es un hidrocarburo, ¿sí? Ok. Bueno, los últimos compuestos binarios son las sales binarias, ¿sí? Y las sales binarias van a ser, bueno, una sal está dada siempre por un metal y un no metal. Mejor dicho, está dado por la combinación de un ácido más una base, ¿sí? Nos va a generar una sal más agua, ¿sí? Esa es la ecuación química para las sales. Ok, entonces las sales binarias son combinaciones de dos elementos que no son ni oxígeno ni hidrógeno, ¿sí? Vamos a tener sales neutras que van a estar dadas por un metal y un no metal que provienen del ácido y la base, ¿sí? Ok, entonces son combinaciones de un no metal con su valencia negativa y un metal con su valencia positiva. Ya les voy a enseñar a formar sales, ¿ok? En el próximo video. Entonces la formulación está dada por el metal con su valencia positiva, con su no metal con su valencia negativa, y lo mismo, el metal delante con su subíndice, que es el número de oxidación del no metal, y el no metal con su subíndice, que es el número de oxidación del metal, ¿sí? Y la nomenclatura sistemática está dada por nuestro prefijo, ¿sí? De nuestro no metal terminado en uro, ¿sí? Seguido de la palabra de y el prefijo del metal, ¿sí? Van a hacer muchos ejercicios para lograrlo, porque esto es con ejercicios. Vamos, nomenclatura stock, vamos a tener el no metal terminado en uro, seguido de la palabra de, el nombre del metal, ¿sí? Y el número, la valencia en números romanos. Mientras que la nomenclatura tradicional, ¿sí? Vamos a tener
el no metal terminado en uro, seguido de la palabra, ¿sí? Seguido de nuestro metal. Sin embargo, ¿se acuerdan? Siempre en la tradicional ustedes van a tener en cuenta, ¿sí? Que vamos a utilizar los prefijos y sufijos, hiposo y oso. Creo que se dieron cuenta que en todos utilizamos, a excepción de los ácidos hidrácidos, ¿sí? Y compuestos especiales. Ok, y lo mismo aplica aquí. Si tenemos 4, pues hiposo, oso, ico y perico. Si tenemos 3, hiposo, oso e ico. 3 opciones de valencia, ¿no? Si tenemos 2 opciones de valencia, vamos a tener el metal terminado en oso para la más bajita y el metal terminado en ico para la más altita. Y si solamente tenemos uno, pues tenemos el metal terminado en ico. Ok. Entonces, vamos a realizarlo con el segundo, ¿ok? Vamos a tener el oro, ¿sí? AU, ¿sí? Con su valencia 3 más. Ok, le vamos a agregar el bromo, que es el no metal, con su valencia negativa, que es 1 negativo. Y tenemos una reacción química, ¿ok? En primer lugar va nuestro metal, ¿sí? El que tiene la valencia positiva. Y como sufijo tenemos 1, que es la valencia del bromo, ¿sí? Seguida del no metal, ¿sí? Cuyo subfijo va, subíndice va a ser el número de oxidación del oro. Se intercambian nada más, ¿no es cierto? Que sería 3. Borramos el 1 porque no tiene gran importancia. Y tenemos el AVR3. Ok. Según la sistemática, un nombre de lectura sería, tenemos 3 bromos, por lo tanto sería tribromo, ¿no es cierto? Pero tiene que terminar en uro. Quitamos la O del bromo y colocamos uro. Sería tribromuro, ¿sí? Y el prefijo de cantidad del oro, que sería 1, no lo vamos a colocar, y es oro, ¿sí? Entonces sería el tribromuro de oro, ¿sí? Vamos con el stock. Aquí ya no utilizamos un prefijo de cantidad, ¿no es cierto? Solamente el no metal terminado en uro. Entonces, es el bromuro, sí, de, ¿qué? Del elemento, del metal, que sería oro, bromuro de oro, pero el oro tiene 2 estados de oxidación, por lo tanto es un metal de valencia variable y necesitamos colocar el número de oxidación, es decir, la valencia con la cual está actuando el oro en esta reacción, en esta ecuación química. ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Cuántos? ¿Con cuánto actuaba? Con 3 más. Entonces sería el bromuro de oro 3, ¿sí? Y el último, la tradicional, bromuro, ¿sí? El no metal terminado en uro, seguido de la palabra, perdón, del nombre del metal, ¿sí? Sin embargo, aquí no es oroso o áurico, áurico, perdón. Vamos, ¿dónde está el oro? Aquí. El oro, su estado de oxidación puede ser 1 más y 3 más, o más 3, como ustedes se acomoden, ¿sí? Estamos utilizando el más 3, ¿ya? Entonces, si tengo 2 opciones, al más pequeño le corresponde oso y al más grandecito le corresponde ico. Por lo tanto, no le vamos a poner bromuro órico, ¿no? Qué feo que suena, ¿no es cierto? ¿Por qué? Al igual que en los anteriores que yo les iba explicando, tampoco proviene su nombre nativo, ¿sí? No es oro, ¿sí? Es aurum. Entonces, sería áurico,
¿sí? Terminado en ico. Entonces tenemos el bromuro áurico. Ok. Eso, chicos, son todos los compuestos binarios. ¿Ya? Para la próxima semana tenemos entonces los compuestos ternarios. Y vamos a aprender a hacer sales porque ahí sí vamos a necesitar muchísimo. ¿Sí? Ok, chicos, no sé si es que me hice entender y si no, pues me lo hacen saber, chicos, ¿ya? Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Y chicos, bueno, la recomendación de cada semana es que por favor se cuiden a sus familias. Espero que todos ustedes estén bien, por favor. No salgan de casa a menos que sea estrictamente necesario. Sí, cuídense, lávense las manitos, utilicen alcohol. Sí, por favor, cuídense mucho, chicos, que los aprecio muchísimo a todos. Así que nos vemos la próxima semana, ¿ok?